bienvenidos a un nuevo programa para continuar hablando sobre el tema de la Constitución, este proceso que el régimen está armando y sobre todo para enfocarnos en estructura del Estado. Yo creo que si hay uno de los temas acá que realmente merece estudiarlo, verlo con detenimiento, es la estructura del Estado, porque desde ahí podemos percibir cuál es la visión que tiene el régimen, los temores, cómo piensa mover, cuáles son los controles que piensa poner. Bueno, Dimas y Fernando, gracias nuevamente por estar por acá. Y bueno, ¿qué creen ustedes de esta estructura que está montándose en este momento o que está propuesta? Que yo creo que dice bastante del momento que estamos viviendo. ¿Qué creen ustedes? Para analizar la estructura que se está proponiendo, es bueno brevemente recordar cuál fue la estructura que se manejó en la Constitución de 1940 y cuál es la estructura que tenemos actualmente, o sea, la de la Constitución de 1976, para poder un poco fijar qué cambia y qué no cambia, qué es lo que se quiere lograr y qué es lo que no se logra en esta nueva estructura. Podemos afirmar que la Constitución del 40 estableció una estructura muy simple, o sea, los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, bien definido cada uno de ellos. El primero con su presidente, vicepresidente, ministro y un primer ministro, total, independiente. Un Congreso con dos cámaras, o sea, el Senado y la Cámara de Representantes, todos elegibles, todos elegidos por la población, y un Poder Judicial independiente, que podía actuar sobre el Poder Ejecutivo o sobre el Poder Legislativo, porque tenía independencia, fue conformado independientemente. Cuando pasamos ya a la Constitución de 1976, vemos que aquí se amalgama un poco esto y se crea la Asamblea Nacional con su Consejo de Estado, o sea que es el órgano de trabajo entre sesiones, entre las pequeñas sesiones de trabajo que tiene esta Asamblea Nacional 2 veces al año, elegida por el método sui generis de la elección en Cuba. Por otro lado, se crea un Consejo de Ministros, pero sin embargo, el presidente, tanto del Consejo de Estado como del Consejo de Ministros, es la misma persona. O sea, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se unen aquí. Y el Poder Judicial pues está subordinado totalmente a la Asamblea Nacional. No tiene independencia, pierde toda su independencia. A esto hay que agregar que todo esto está bajo el mandato del partido. Pero bueno, aquí estamos hablando del Estado como tal. Ahora, en el proyecto de Constitución se mantiene la Asamblea Nacional, se mantiene el Consejo de Estado. Lo único que ahora había un presidente de la Asamblea Nacional con un vicepresidente y una secretaria, y en el Consejo de Estado ahora se unen en una sola persona, que va a ser el presidente del Consejo de Estado, o sea, que incluye la Asamblea Nacional, etcétera. Vicepresidente y secretario. Y por otro lado, aparece el presidente de la República con el vicepresidente, un Consejo de Ministros y un primer ministro. Pero es que todas estas figuras son elegidas o designadas por el Consejo de Estado, por la Asamblea Nacional, pero bueno, en la práctica por el Consejo de Estado, que es el que trabaja todo el año. O sea, que están vinculadas totalmente de nuevo a la Asamblea Nacional. Y este presidente, un poco que tiene funciones muy limitadas realmente, porque quien va a presidir el gobierno, quien es el jefe de gobierno es el primer ministro, que por cierto, él lo propone, pero quien lo designa es la Asamblea Nacional. Sí, yo creo, Fernando, jugando en ese sentido, que te interrumpa, era común escuchar aquella frase de centralismo democrático. Era algo que hace un tiempo era común escuchar, incluso aquella otra también de dictadura del proletariado y todos estos términos, que al final el concepto que tenían detrás era la concentración de poder, una concentración absoluta, como tú bien decías, se pasa en el 76, bueno, desde antes, pero formalmente en el 76 ya se muestra esa concentración absoluta de poder. Después pasa en Fidel Castro, después viene Raúl Castro, sigue, y ahora en este momento ellos han traído a colación un nuevo concepto que le llaman Estado de Derecho Socialista,
y es un poco trastocando el concepto de Estado de Derecho de las democracias liberales, donde existe esta separación de poder que tú hablabas. Dimas, ¿cómo tú estás viendo de forma general la estructuración que ellos están, que van a poner? Cuando uno hace una lectura detenida del proyecto de Constitución, lo comparas, como decía Fernando, con la Constitución del 40, por ejemplo, y con la misma del 76, y tienes en cuenta también la historia constitucional anterior, te das cuenta o llegas a la conclusión fácilmente de que se trata de un cambio de forma para conservar el contenido. Y entonces, pues hago un montón de cambios de forma, da la impresión de que me estoy modernizando, de que el país está cambiando, pero la esencia, el poder, queda totalmente blindado para que no cambie. Eso es el punto de partida para cualquier análisis. El concepto de dictadura del proletariado, lo que tú mencionabas, que es un concepto que viene prácticamente desde el manifiesto comunista de 1848, no es más que una conclusión que sacó el marxismo, que sacó Marx y Engels, de que todo lo que ha existido siempre ha sido una dictadura de una clase determinada. Y esa dictadura que ha sido injusta hay que sustituirla por otra. Y entonces, esa otra es la dictadura del proletariado, que se convirtió en todas partes en la dictadura contra el proletariado y contra todo el pueblo. Esa es la naturaleza. Y aquí se cambia la forma, no puede ser Estado socialista de derecho, entonces hay que introducir los derechos realmente de los ciudadanos, y eso están ausentes en el actual proyecto. Luce que el régimen, después de haber tenido durante tantos años esa concentración de poder en sus dos figuras, ahora trabaja en función de difundir ese poder. Y como tú bien decías, Fernando, ellos han puesto sobre la Asamblea Nacional del Poder Popular, que todos sabemos que es un grupo de personas que siempre vota en forma absoluta y total por cualquier tipo de propuesta. Nunca hemos visto los votos en contra, si acaso en algún momento alguna abstención, pero votos en contra no se ven. Ellos están tratando de difuminar el poder en esa asamblea y creando estas nuevas figuras de presidente, vicepresidente de la República, después primer ministro, el Consejo de Ministros, pero todos supeditados a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado, sobre todo. ¿Qué lectura ustedes hacen en eso? ¿En qué figuras va a estar entonces concentrado el poder en Cuba? Esto de tratar de dar la impresión de que un poco que el poder se reparte entre diferentes figuras es el nuevo look que quieren dar al mundo, de que esto está cambiando, de que ya no hay concentración de poder, etc. Sin embargo, esta es una distribución más bien nominal. Cuando uno analiza, dice, bueno, vamos a ver qué poder real tiene el presidente de la República en este proyecto y qué poder real va a tener la figura que nombren presidente del Consejo de Estado. Porque ahí es donde realmente, si todo tiene que pasar a través de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, si la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado es quien aprueba, o quien designa, o quien elige, e inclusive al presidente, o quien revoca a estas personas, en realidad el poder está en manos de quién, de este Consejo de Estado. Digo el Consejo de Estado y Asamblea Nacional, pero bueno, en la práctica el que va a funcionar durante todo el año es el Consejo de Estado, porque es el órgano que funciona, la Asamblea es esporádica. Entonces, habría que ver, porque ahí es donde va a estar el poder real. Bueno, el poder real va a estar en el partido, esa es otra cosa, pero bueno, en el Estado el poder real va a estar en quien sea el presidente del Consejo de Estado. Si nos remitimos a la Constitución de 1976, el poder estaba en una persona, presidente de los consejos de Estado y de ministros, comandante en jefe y secretario general primer secretario del partido. Ahí están todos los poderes concentrados. Naturalmente que eso da una imagen al mundo, después de todos los problemas que han habido, muy negativa, y entonces eso hay que cambiarle la forma, pero no el contenido. Creo la figura del presidente de la República, creo un primer ministro como jefe del gobierno, pero mantengo una Asamblea Nacional y un Consejo de Estado con las mismas figuras de jefe. Y todos estos demás cargos, el de presidente, Consejo de Ministros, la Fiscalía de la República, la Contraloría, etcétera, son
designados por esta asamblea son controlados por ella, le tienen que rendir cuenta a ella, y entonces uno se da cuenta que el poder se pasó prácticamente a ese punto, a ese nodo, y lo demás son las manifestaciones aparentes de una... Pero ahí una va mi democracia. pregunta, porque por una parte sí es evidente que esto da una proyección distinta, entre comillas, un look distinto a la comunidad internacional. Pero por otra parte logra un objetivo muy claro y tiene que ver con los temores que tiene el propio régimen de que en algún momento aparezca uno de esos corredores que se despega del pelotón. A ti que te gusta mucho el atletismo, Dimas. Entonces, no tiene también que ver con eso, no tiene también que ver con que de momento cualquier persona que ocupe ese puesto, teniendo los poderes reales, por ejemplo, en estos días se habla mucho en la televisión, salen algunas personas diciendo que por qué el presidente no se elige mediante el voto popular. La negativa, en mi opinión, tiene que ver con no darle una legitimidad a esa nueva figura y que siga completamente dependiendo de la Asamblea. Y hay otro detalle también aquí muy interesante. Normalmente en las democracias, cuando existe la separación de poderes, si usted es diputado, no puede estar a la vez desempeñando otra función, porque usted pertenece a uno de los órganos de poder. Acá, la persona es diputada y de momento ejerce en el Consejo de Ministros o en la Presidencia o en el Tribunal Supremo. O sea, que todos esos poderes siempre, ahora en este momento, están finalmente drenando en lo que es, o terminan en lo que es, o se supeditan, es la palabra, a lo que es la Asamblea. O sea, no hay ninguna separación. Y a mí me parece que esa es una forma de controlar esos miedos que tiene el castrismo, de que pueda ocurrir de momento alguien que se quiera desmarcar. No sé cómo lo ves tú, Dimas. Y bueno, eso se va a esclarecer, o se va a hacer visible en el momento en que sea designado el presidente, el vicepresidente y el secretario de la Asamblea y del Consejo, que es la misma persona. Si estos dos aparatos, Consejo de Estado y Asamblea, tienen el control total de todo, pues eso lo explica perfectamente. Yo no creo que ninguna figura de menos de 60 años, ojalá y la vida me sorprenda, va a ocupar el cargo central de presidente de la Asamblea y presidente del Consejo de Estado. O sea, si nosotros estamos hablando, o yo planteo, que el objetivo es conservar el poder, entonces naturalmente que yo tengo que poner allá arriba una figura de total confianza y un sistema que no prepara cuadros, etcétera, no va a depositar esa responsabilidad en una figura de los de 60 años que no tuvieron que ver, o sea, no tienen responsabilidad en las grandes cosas que ha pasado en este país del 59 para acá. Sí. Y ahí se manifiesta una cosa que tú planteabas, Antonio. ¿Por qué no se acepta elegir al presidente y al vicepresidente? Porque precisamente si la población tiene la posibilidad de elegir al presidente y al vicepresidente, primero esto le da legitimidad y lo podía situar en contraposición a este presidente del Consejo de Estado. Y eso no es lo que ellos quieren, al contrario. Ellos quieren que estas figuras se mantengan en esta posición que ellos le han designado, no más allá. O sea, y ahí están bien limitadas sus funciones. Esas son las de ustedes. Esto no es un problema de ustedes. Completamente supeditado a la Asamblea y en específico al Consejo de Estado. Al Consejo de Estado. Y aquí yo extendería a otro tópico, que es lo que ellos han llamado las autonomías de las localidades, los municipios, las provincias. Y precisamente un punto fundamental es que los gobernadores, que son las nuevas figuras ahora que van a tener el control del Estado en las provincias, tampoco son designadas por el voto popular. Tampoco son elegibles porque en este caso el gobernador pudiera ser ese atleta que se desprende del grupo, porque si lo elige el voto popular y responde a esa región, no se siente atado directamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular ni al Consejo de Estado. Ni al presidente, que en este caso quien lo va a designar. Ni al presidente siquiera, porque el presidente lo va a proponer y quien lo va a designar es la Asamblea. El Consejo de Estado, la Asamblea. Quiere decir que está amarrado por... Si él fuera elegido por el voto popular, responde a la población que lo eligió, no a estos órganos. Es un peligro para ellos. Lo que estamos viendo es que las instituciones o las figuras que tendrían que desempeñarse
en el orden de lo ejecutivo están siendo completamente subordinadas al supuesto poder legislativo y están bajo la égida completa de, en este caso, el Consejo de Estado y la figura que tú mencionabas ahorita, Dimas, que pasa ahora a tener todo ese poder, que es el presidente de los Consejos de Estado. Dentro de toda esta distribución también hay otras instituciones que tienen que jugar un papel en las estructuras del Estado, que es el Tribunal Supremo. Ellos llaman la Contraloría, que sería un tribunal de fiscalización también, el Consejo Nacional Electoral. En este caso, que existía en la Constitución del 40 la figura de un Tribunal de Garantías Constitucionales, aquí no existe. O sea, ¿cómo ven ustedes estas otras estructuras que también, en este caso, están dentro del control de la Asamblea? Es que en una democracia, cada una de esas estructuras tiene que gozar de un grado de independencia total o relativo. En esta estructura de la reforma o del proyecto de constitución, ningún órgano de eso tiene autonomía ninguna, todos responden a un centro que los nombra, los designa, los controla, se les rinde cuenta a ellos, etcétera. Y entonces ya se perdió todo, por lo tanto, por ahí va a bajar la política que decida el centro. Y el centro está controlado, ¿qué? En un país donde hay un solo partido, por el Partido Comunista. Sí, porque... O sea que lo que pasa por ahí, por ese canal, es la política del Partido Comunista hacia abajo con una constitución aparente. Todos estos órganos son apéndices del Consejo de Estado, en definitiva. En la práctica lo van a hacer. Es un Tribunal Supremo que no pueda, realmente, porque no lo va a hacer, no puede actuar en contra del Consejo de Estado ni de la Asamblea Nacional, ni puede actuar en contra del presidente si no recibe la orden del Consejo de Estado de que actúe. Pero él no puede hacerlo porque, en definitiva, está nombrado por esta Asamblea. Ese es el punto que yo te quería preguntar. ¿Cómo están nombrados esos jueces de ese Tribunal Supremo? Y me gustaría que mencionaras cómo estaban nombrados cuando la Constitución de 40. Por ejemplo, estos jueces, los que forman esto, dice ahí que la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, elige a este Tribunal Supremo, elige al electoral, elige a la Contraloría, lo dice, elige. El verbo que utilizan es elige. No es ni siquiera que solo designa, porque el otro es que el presidente propone, no, ellos eligen, ellos deciden. Y a mí me gusta siempre añadir y revoca. Y revoca, elige y revoca, porque son los dos verbos, elige y revoca. Cuando nosotros vemos cómo estaba constituido el Tribunal Supremo, por ejemplo, por la Constitución del 40, nos damos cuenta que los 9 miembros normales, porque a veces se extendía a 15 si había alguna situación muy específica, como la destitución del presidente, del primer ministro, que ya eran casos fuertes, ¿no? Pero bueno, lo normal, los 9 miembros. Esos 9 miembros, 4 lo elegían los mismos magistrados. O sea, ellos le llamaban una terna, o sea, una bolsa de los magistrados principales que tenían que tener 10 años de ejercicio de la profesión, toda una serie de condiciones, todo un currículum. Y el pleno de esos magistrados designaba 4 magistrados de los 9. El presidente tenía potestad para designar 3 magistrados que tenían que cumplir todas esas condiciones. Ajá. Y la Universidad de La Habana, que era la que existía principalmente en aquel momento, tenía que elegir 2 magistrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Como vemos, eso le daba una independencia. Ellos podían actuar tanto en contra del Congreso como en contra del presidente, porque no tenían nada que ver con él, no estaban subordinados a él. O sea, realmente actuaban independientemente. Por eso es que pudieron crear la Sala o el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, que es quien controlaba que la Constitución fuera cumplida tanto por el presidente como por el Congreso. Ahora no. Ahora cuando preguntan, bueno, ¿y quién controla? No. La Asamblea Nacional. O sea, el juez es juez y parte. Ellos hacen las leyes y determinan que las leyes son constitucionales. Más nadie se mete en eso. Esto es importante porque es exactamente lo mismo que ocurre en la Asamblea Nacional, o sea, en el supuesto Congreso. Cuando uno compara esto con el Congreso de 1940, este Congreso primero era bicameral. Y ya eso creaba un contrapeso entre una cámara y la otra. No era una sola estructura, ni había un partido detrás de esa estructura. Eso es esencial. Entonces, los representantes eran elegidos por el pueblo por voto directo y secreto.
Ahí no había nadie que se apareciera nombrado por el ANAD, ni por ninguna organización de masa, ni mucho menos. Eran elegidos por el pueblo. Y el Senado también era elegido, pero los senadores representaban más bien la estructura partidaria. O sea, si había los dos partidos que habían ganado las elecciones, el Senado se componía de 6, 2/3 partes del partido que quedó en primer lugar y una tercera parte, 3 más, por el partido que quedaba en segundo lugar. Entonces ya ahí tú tienes dos partidos que estaban en pugna con fuerza dentro del Senado y a su vez la Cámara de Representantes que responde directamente al pueblo. Y después de eso pues te encuentras que el gobierno tiene que responder, o sea, el Senado o la Cámara de Representantes tenía potestad para acusar al gobierno, pero para acusarlo solamente, no para juzgarlo, porque entonces lo juzgaba el Senado. Ajá. Convertido en tribunal, en que tribunal. se le sumaban los del Tribunal Supremo. Y te das cuenta que hay una repartición, una real distribución de los poderes, que es lo que garantiza la democracia. No, pero incluso en ese sentido, Dimas, cuando hablábamos de el tema de las localidades, había una clara separación también de las funciones que tenía el gobernador o de las libertades que tenía el gobernador con el poder central, que él podía, y lo habíamos mencionado en otros programas, acusar a través del Tribunal Supremo cuando el gobierno central transgredía sus funciones y trataba de limitarlo o obligarlo a realizar tareas que no eran las que le correspondían. No tenía ese derecho totalmente y lo utilizaba. Él tenía una independencia y el gobierno central no podía violar lo que estaba establecido en la Constitución con relación a la provincia. No podía hacerlo. E inmediatamente cualquier cosa él ponía un recurso en contra de quien violaba eso. Hay que tener presente que estos senadores en aquel momento, había 6 provincias, eran 9 senadores por cada provincia, eran 54 senadores. Y el vicepresidente, en caso de necesidad, también actuaba como senador para si se producían unidades de votos, etcétera, para poder dividir. O sea, estaba estructurado correctamente. Yo creo que es sumamente interesante cuando uno agarra este folleto y empieza a leerlo y a marcar en todas las partes donde ellos hablan de supuestas autonomía o de funciones independientes y empieza a ver que todas dirigen, lo que mencionábamos ahorita, a la concentración del control del poder que tiene el Consejo de Estado y la Asamblea. Porque toda esa estructura que hemos ido mencionando ahora, al final terminan rindiendo cuentas, terminan siendo controladas por esta institución. Y por otra parte, ya hemos mencionado, yo creo que ameritaría otro programa, esperemos que para el próximo ya Boris se nos pueda sumar, que él había hablado del interés que tenía de tocar el tema de la parte electoral. Porque lo que viene también cerrando todo el funcionamiento de este Frankenstein que están armando es esa parte electoral, que es la que va a garantizar quiénes son esos supuestos diputados que están sentados ahí en esa asamblea. Dentro de la parte electoral, recordemos que están las comisiones de candidatura. Y las comisiones de candidatura son los que crean los paquetes para votar por persona que va a fungir como presidente. Y ellos son los que van a proponer todo ya en concreto quiénes son los nombres y apellidos de las personas que están en esos puestos. O sea que cuando uno ve todo este esqueleto que ellos han formado y aparte la dinámica la pone con la parte electoral y la construcción se da cuenta que realmente está blindado. Han tratado de cualquier resquicio que pudiera quedar abierto para que se produjera una democratización mayor, lo han cerrado. Y el proyecto lo está cerrando. Y dudo yo que muchas de las opiniones estas que da la población, como son opiniones personales, esto no es un problema de votación ni nada, sean tenidas en cuenta. Ellos van a mantener este esquema con algunos afeites para dar la sensación de que se tuvo en cuenta la opinión del pueblo, como siempre han hecho, pero mantener en principio lo fundamental que ya tienen establecido aquí. Continuando la lógica esta de la forma y el contenido, o sea, cambiar la forma para conservar el contenido, en el artículo 96, inciso B, dice: el pueblo controla la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios. O sea que se conserva la forma, el pueblo, pero en el contenido, si el pueblo no elige a esos diputados,
si no hay ningún mecanismo establecido para que esos diputados, sobre todo los diputados de verdad, no los del municipio, que si el apagón y el bombillo lo van a repartir de otra forma, de esos detalles, no hay ningún cambio. O sea, todo el poder sigue concentrado. Entonces, cuando regresamos al Consejo de Estado, nos encontramos que el presidente es el mismo, el del Consejo de Estado y de la Asamblea. O sea, la forma es la Asamblea, tiene un Congreso igual que todos los países del mundo, pero hay un poder más pequeño que es el Consejo de Estado, que hace las funciones de la Asamblea, porque en Cuba la Asamblea, como habíamos hablado ahorita, se reúne 2 veces al año, 3 días o 10 días al año cuando más. Y no hay una sesión permanente como había en el 40, que eran 60 días hábiles en cada legislatura, trabajando. Y entonces no hacía falta un Consejo de Estado allí, porque es que la Asamblea, el Congreso se encargaba de eso. Ahora el Consejo de Estado se encarga, pero el presidente es el mismo. Entonces, ¿cómo el Consejo de Estado le va a exigir a la Asamblea o la Asamblea al Consejo de Estado si es el mismo presidente? O sea, ahí está una trampa, que es un juego. Yo creo que es muy claro que este texto maneja ambigüedades, y yo no creo que es por gusto. Yo creo que es profeso, porque si uno lee el artículo 97, dice: la Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado, representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana. Sin embargo, cuando nos vamos al tan mencionado artículo 5, que dice que el partido es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, organiza y orienta. O sea, ¿cómo poner ¿Cómo encaja una cosa con la otra? Estos dos enunciados, porque evidentemente están en contraposición. A mí me parece que esas ambigüedades son las que se están usando para, en un momento determinado, si hay que tomar medidas, ya sea en el partido, ya sea en el Estado, en el gobierno, o sea, hacerlo. Yo creo que eso es lo que hay detrás, porque, y sí, no quiero dejar de mencionar que aquí, bueno, estamos mencionando la Asamblea y toda esta organización del Estado. Sabemos que detrás, o encima, más bien, y ellos mismos lo dicen, está el partido, pero honestamente quien engloba todo eso es la seguridad del Estado. Cuando se necesita tocar la puerta de un individuo y decirle: ojo con lo que estás haciendo, se toca la puerta y se le dice, sea quien sea. Entonces, a mí me parece que todas estas ambigüedades que hay, todas estas dependencias de que de momento el jefe del Tribunal Supremo es a la vez diputado y es a la vez miembro del partido. O sea, ya cuando bajamos y vemos a nivel personal, individual, vemos que todo el entramado lo que hace es que no permite que un individuo cumpla las funciones que debía cumplir. Aquí hay muchas cosas por las que uno puede ir por los alrededores dándole vuelta, pero hay algo que es como un eje central. Y el eje central es un partido que por la Constitución está por encima incluso de la Constitución. Órganos que todos responden a ese artículo 5 de la Constitución, que es el partido como fuerza fundamental. Una no división del presidente de la Asamblea del Parlamento con el del Consejo de Estado, porque en definitiva el Consejo de Estado es el que va a ejecutar todo, y ese Consejo de Estado es el que lo nombra todo, como hemos dicho, y todo el mundo le tiene que representar a él. Y el pueblo aquí no pinta nada, porque además hay una cultura ya creada de años anteriores que el pueblo aquí no ha representado nada. Incluso en la Asamblea, la figura máxima del gobierno se sentaba ahí a preguntarle indiscriminadamente a cualquiera lo que él quisiera. Y no recuerdo nunca una pregunta de abajo hacia arriba, o sea, de los representantes del pueblo exigiéndole por qué usted esto, por qué usted lo otro. O sea, que todo formal. Y esa cultura está en todas las personas que están ahí elegidas como delegados. Yo quiero mencionar un artículo que respalda completamente lo que tú estás diciendo, Dimas. Es el artículo 108. Y el artículo 108 dice: los diputados tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener vínculo con sus electores, atender sus planteamientos, sugerencias, críticas y explicarles la política del Estado. O sea, evidentemente, esta frase, explicarles la política del Estado, resumen todo lo trastocado que está las estructuras y el sistema político en nuestro país. Es muy sencillo. Si yo no fui elegido por el pueblo, no soy un representante del pueblo. O sea, soy representante de quien me eligió. Y me eligió una Asamblea Nacional con una comisión de candidatura creada por el propio partido, por lo tanto yo tengo que responder a eso. Y mi función es explicarle al pueblo, no representar al pueblo acá, sino representar al Estado ante el pueblo. Tan sencillo.
Bueno, para ir cerrando, ¿alguna conclusión breve sobre lo que hemos discutido, la visión de ustedes? Mira, se mantiene la concentración de poder y se trata de dar una visión falsa de que existe un poder en el presidente de la República y en el primer ministro, cuando en realidad estas son figuras secundarias o van a ser figuras secundarias, porque el poder mantiene su concentración, ¿dónde? En el Consejo de Estado y en el presidente del Consejo de Estado. Dimas. El que ha decidido hasta ahora es el Partido Comunista. Y esta Constitución ha sido elaborada por el Partido Comunista. Por lo tanto, esta es la Constitución del partido. Y como el partido quiere conservar el poder, pues no puede al mismo tiempo reflejar los intereses y las necesidades de la nación. Aunque quede así ahora por las condiciones políticas, no un tiempo muy lejano habrá que elaborar una nueva Constitución con fuerzas políticas diversas, con representación del pueblo, y todo eso entonces va a cambiar. Entonces, la nueva forma se corresponderá con un nuevo contenido. Yo creo que evidentemente aquí estamos viendo un Consejo de Estado que trasluce al final el buró político del partido, como tú bien dices, y una intervención muy curiosa es la que hace Homero Acosta cuando él dice que el presidente no va a ser una figura decorativa o una figura protocolar, algo así menciona. Yo creo que ahí él deja entrever realmente lo que está pasando y lo que vamos a ver en los próximos, si ellos finalmente aprueban todo este texto que están lanzando, lo que vamos a ver es todo el poder concentrado y el Partido Comunista seguirá ordenando y mandando en este país. Bueno, gracias por seguirnos. Nos vemos en un próximo encuentro. Yo creo que el análisis de todos estos elementos es fundamental para entender por dónde se va a mover el régimen en los próximos tiempos. Muchas gracias.